amigos y hermanos. Estamos en el 14 de octubre. Es sábado y del año 2017. El ciclo es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y el texto es de Lucas 11, del 27 al 28, que dice así: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso mejor: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero la liturgia de la Iglesia pues nos lo pone otra vez. La liturgia vuelve a poner ante nuestros ojos el mismo texto, ¿ves? Lo que le decía yo, y así lo tenía yo escrito, que leíamos hace unos días, en la fiesta de la Virgen del Pilar. Se trata de una breve bienaventuranza que dentro de estos escritos canónicos solo encontramos en Lucas. Sin embargo, su contenido, aparte de lo que pueda reflejar de lo que fue la relación de Jesús con su familia, se halla completamente en una línea con el mensaje del Maestro Jesús de Nazaret. Cuánto anteponía la ética a la religión. De aquí surge una pregunta, y es: ¿qué puede significar escuchar y cumplir la palabra de Dios? Vamos a ver. Por una parte, la religión, la respuesta es clara: acepto el credo y cumplo los mandamientos. Esto es lo que nos expone la religión. Sin embargo, no parece que se trate realmente de eso, el escuchar la palabra de Dios. Más aún, da la impresión de que esa respuesta religiosa reduce y empobrece la propuesta de Jesús al encorsetarla en la creencia y en la norma, que es el sistema que la religión expone y ofrece. Donde no hay, no se puede dar otra cosa. Se da lo que es: normas y creencias. Así es, ¿verdad? Pues bien. Ya de entrada, el lector atento, como puede ser tú y yo, no puede dejar de preguntarse: ¿cómo puede ser que una creencia y una norma me hagan dichoso? Cualquiera sabe que la dicha o la felicidad no solo no se encuentra ahí, sino que tanto el adoctrinarismo como el legalismo, o bien
ahoga la dicha, o bien la confunde con un sucedáneo que no tiene mucho que ver con la plenitud que somos cada uno de nosotros. Entonces, tanto las creencias como las normas, aunque puedan ser necesarias para la vida comunitaria y social, que es verdad, son únicamente objetos mentales. Esa es la distinción entre fe y religión. Son únicamente objetos mentales. En ese sentido, no pasan de ser simples mapas o señales orientadoras que tratan de apuntar en la dirección adecuada, cierto, pero nunca pueden conducir más lejos, se quedan ahí. Ni unas ni otras pueden gozar, otorgar más bien, confianza ni felicidad. En cambio, la palabra de Dios, de que habla Jesús, es otra cosa. Para empezar, no puedo ser una palabra objetivada, reducida ya a un texto y a una norma. ¿Por qué? Porque ni tampoco puede ser apropiada a nadie. La palabra que pudiera dilimitarse y que alguien pudiera esgrimir como propia no sería en ningún momento o en ningún caso palabra de Dios, sino palabra nuestra. Esa expresión solo puede ser sinónimo de la verdad, sin más añadidos. Pero la verdad no es lo mismo que la creencia. No cabe en ninguna formulación y nadie puede poseerla. Porque la verdad es una con la realidad de lo que es otro nombre de lo que es. En definitiva, otro nombre de Dios, Yahvé. De ahí que escuchar y vivir la verdad no tiene nada que ver con el doctrinalismo y nada que ver con el legalismo ni con el moralismo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque implica vivirse con tal desapropiación que la persona es la primera que se sorprende de lo que es la vida, de lo que es Dios, y lo que hace que ella, la vida o Dios, nos realice de tal manera que seamos auténticas personas. Por tanto, vivirse en la novedad permanente es uno de los caminos a recorrer, pero no por una decisión personal, y esto es importante, porque no hay nadie que decida sino por docilidad a la vida se decide, porque vemos que la vida es lo mejor que nosotros
podemos tener. Cuando decimos vida, estamos diciendo Dios, porque Dios es vida. Entonces la pregunta hoy sería, ¿comprendo que la palabra de Dios trasciende todo doctrinarismo, legalismo y moralismo? Está por encima de todo eso, porque Dios es más grande que todo eso. Propiamente hablando, el elogio de la mujer que dio este grito no fue una aclamación para enaltecer a la Madre de Jesús, como muchos piensan, sino que iba dirigida a Jesús mismo. Cuando a alguien le dicen en el fervor del entusiasmo, bendita sea la madre que te parió o que te trajo al mundo, no se trata de un elogio a la madre, sino al hijo o la hija a quien se pretende exaltar. Claro, no quita que se respete a la madre y se alabe también, pero aquí concretamente lo que exalta es a Jesús. Esto exactamente es lo que allí ocurrió. La mujer que dijo estas palabras a gritos, lo que pretendía obviamente era elogiar a Jesús, por más que le hiciera elogiando a su madre. Porque el cometido de Lucas es eso, ver que lo que interesa es Jesús. Pero de todas maneras, la figura de la madre, lo hemos dicho antes, es tan importante en la calidad y en la personalidad de cualquier ser humano que quizá el mejor elogio que se le pueda hacer a ese ser humano es enaltecer a la madre que lo trajo al mundo. Claro. Las dos cosas son admitidas y son razonables. Porque en los seres humanos la madre da al hijo no solo la vida biológica, sino que además de eso condiciona y configura la vida afectiva, emocional, sentimental, la sensibilidad y por tanto la inteligencia emocional, que es la que nos lleva a saber situarnos exactamente, no ya ante los datos y los hechos, sino sobre todo ante las personas. Cuando en la vida encontramos a una persona con gran corazón, lo normal es que esa persona tuvo igualmente una madre igual, con gran corazón. Pero, a juicio de Jesús, más determinante que la relación de parentesco, esto ya lo hemos visto en otra ocasión, con la propia madre, es la relación de fe con la palabra de Dios. A fin de cuentas, nadie elige libremente a su madre. Esto es evidente. La relación hijo-madre no es una relación libre.
tú no la has elegido. Pero el contrario, la relación del creyente con la palabra de Dios tiene que ser esencialmente libre. No podemos pensar que elegimos a Dios pues a la fuerza, podría ser, sino porque queremos y tenemos libertad para hacerlo. Lo cual quiere decir que nuestra relación con la palabra de Dios se acepta y se vive y se mantiene mediante convicciones libres, no mediante deberes familiares. Lo hago porque quiero y porque veo que ahí está mi vida. Por otra parte, cuando una persona mantiene a lo largo de su vida una relación fiel de fe, sostenida a base de sólidas convicciones, sin duda alguna, esa persona será una gran persona. Pues de aquí tengamos en cuenta que la relación con la palabra de Dios no consiste simplemente en una relación religiosa, como algunos piensan. Es una relación que determina toda nuestra vida. Ahí está el quid de la cuestión. Si no hay eso, no hay relación con la palabra del Padre, sino que todo se reduce a la observancia de unos usos o costumbres religiosas. Y eso no es lo que Jesús dice. Ahí está. No dejando de ver que Jesús proclama esta dimensión, sabiendo también que hay una otra dimensión de una familia espiritual, que es Dios unido a nosotros, hechos una piña. Por eso, el que hace la voluntad del Padre, esa es mi familia, esas son mis hermanos, y esa es todo el parentesco que la palabra de Dios hace y reúne en una sola piña, que es decir, en un solo amor, toda la presencia de nuestra vida. Pues bien, tenemos que distinguir bien esto y volver a preguntarnos lo primero. Comprendo que la palabra de Dios trasciende, esa es la palabra, todo doctrinamiento, todo legalismo y todo moralismo. Es lo principal. La palabra de Dios no son las doctrinas, no son el catecismo, no son las leyes y no son las actitudes morales que tenemos que cumplir. Eso no se niega. Tenemos que saber lo que dice el catecismo. Tenemos leyes, porque el hombre no puede, parece ser, vivir sin leyes, haz esto, lo otro, siempre recordando que ya San Pablo lo decía, no hacer las leyes por las leyes, sino por lo que beneficia esa ley, para que estemos un poco en orden. Y el moralismo igual, no hacer y no actuar moralmente solo porque hay que actuar, sino porque eso beneficia a los demás. Pero lo que más trascendencia tiene en nuestra vida, lo más importante,
es que la palabra de Dios sea respetada y vivida en nuestro interior, que trasciende a lo exterior con nuestra vivencia de la fe. En cuanto a la ley, legalismo, si los hombres, por ejemplo, tú y yo no nos pasamos un semáforo en rojo, no es por la ley en sí, porque si no la cumplo, pues el guardia que pueda estar allá te va a multar, te va a poner una sanción, sino que hay que trascender esa ley. Si es buena, porque hace que no nos matemos el uno al otro, porque si saltamos el semáforo en rojo, pues tú te puedes matar y también a los demás. Por tanto, no hacer la ley por la ley, sino porque esa ley puede ayudarnos a gobernarnos entre nosotros. Para que no pongamos el corazón ahí, sino que seamos libres de hacerlo. Por eso toda ley que vaya contra el hombre está mal puesta. El que le quite la libertad y no pueda decidir, así no es. Y moralmente igual. Juan Bautista era un moralista y es condenado a la cárcel por denunciar la situación concreta que tenía, porque estaba casado o estaba junto con la mujer de su mano. Y eso, claro, eso a los ojos de todas aquellas personas y a nosotros también, ¿por qué no? Porque así no debe ser. Pues le echó en cara a Herodes y por eso lo metió en la cárcel. Pues bien, a Jesús no lo mataron por ser moralista. Si a Jesús lo mataron por ser realista y defender la dignidad de las personas que estaban sometidas bajo las leyes injustas de todos los reyes, como el cruel Herodes. Pues bien, ahí tenemos una dimensión para meditar y reflexionar y darle mucho valor a la palabra de Dios, más sin quitar lo que tiene la palabra del hombre, que también es respetada y debe ser respetada, aunque ahora la palabra del hombre vale muy poco. En tiempos míos, de mi adolescencia, mi padre me aconsejaba, mi padre no creía. No creía en el Dios que le presentaban. No iba a la iglesia, porque él era de izquierda, por así decirlo. Es decir, de la guerra y la república y todo aquello de entonces. Y decía mi padre: hijo, cuando des una palabra, que sea palabra de hombre, cúmplela siempre. Porque eso es lo que nos da dignidad y humanidad, decía mi padre. Hoy
Testamento se ha perdido. Ni hacemos caso de la palabra de Dios y menos de la palabra de las personas. Hoy decimos, mañana te vemos en tal sitio y vamos a hacer no sé qué y tal. Pues la gente ni pide disculpas, nada. No tiene fuerza la palabra del hombre hoy. Y por eso nuestra sociedad, pues tenemos que tener abogados que nos defiendan, jueces que nos defiendan o nos condenen, porque nuestra palabra no es fiable. Una desgracia bastante fuerte. Pero bueno, eso no quiere decir que tú y yo no valoremos esa palabra y seamos hombres de verdad. Hombres, decíamos en aquel tiempo, hombres hechos y derechos con pelos en el pecho. Y es que entonces había hombres y sabían lo que era la dignidad. Hoy eso ni lo huele, con tanto corrupto, con tanta gente que nos ha quedado por la vida para ganar dinero, la seducción, la violencia. ¿Qué mundo este? Pues ese mundo que tú y yo no estamos de acuerdo en él es el que queremos transformar para que vuelva a su sitio, al del pensamiento que Dios tenía y tiene de cada uno de nosotros. Si trabajamos en eso, la palabra de Dios vendrá a su sitio y la palabra del hombre vendrá también a su sitio. Pero para eso necesitamos mucha audacia, mucha valentía. Iba a decir una palabra, mucho cojo ya, lo que dicen en mi tierra. Bien, pues yo te animo y me animo a mí mismo a vivir así. Porque hay cada persona que hay que respetarla, porque está en la ignorancia, que es muy religiosa, y eso no lo niego, muy religiosa a su manera, que va mucho, como dice la gente, a misa, que reza mucho, pero humanamente es un desastre. Eso es una deformación de la persona humana. La persona humana escucha bien y me escucho a mí mismo. Es sagrada porque ha salido de la mano de algo sagrado, que es Dios, que nos quiere arrabiar, que nos quiere por encima de todo, que está co-creando en cada momento con nosotros, que está dentro de nosotros, no allá en el cielo solo, como expresamos. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Pues no, viene Jesús y dice, no, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y lo hacemos realidad cuando vemos en lo humano lo divino, el valor divino del humano, de aquel libro que todavía está por ahí, que escribió Jesús Urtiaga, aunque fuera del Opus Dei, que también tendrá muchas cosas buenas, aunque también mucho lo critiquemos por su acción, parece ser
a lo largo de su trayectoria de estar más con los ricos que con los pobres, sabiendo que, y lo dijo Francisco, nuestro Papa, nuestro amigo, nuestro Padre, si es que se puede llamar Padre a alguien en la tierra, dice Jesús que no, que el único Padre es el del cielo, el Dios creador, pues que la Iglesia debe ser pobre y para los pobres. Pues escuchemos bien esas palabras, porque nuestra meta son los pobres. Y por una lógica humana y más divina, los preferidos de Dios son los pobres. Por eso Él los alaba y quiere que seamos nosotros también pobres. Bienaventurados, dicen las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, añade. Hay traductores como Mateos, que ya está muerto, se ha ido a la casa del Padre, dice, bienaventurados los que eligen ser pobres por voluntad propia, no impuesta por nadie, porque sabe, primero, que es bienaventurado, y segundo, que de esa manera da testimonio de lo que Dios quiere en nuestro mundo. Por eso, este domingo, que es el domingo cuarto, porque nos encontramos, no el que estamos comentando, sino el cuarto domingo del tiempo ordinario, nosotros vamos ya por el 27. Pues hoy domingo, en que te estoy grabando esto, pues habla de ello y pone como lectura principal, que siempre es el Evangelio, la liturgia de la Iglesia, las bienaventuranzas. Y hoy, y en aquel tiempo también de Jesús, proclamar las bienaventuranzas es un escándalo. Hoy y en aquel tiempo. Los apóstoles no entenderían ni papa. Porque decir que los que tienen hambre, que los que tienen sed de justicia, que los que tienen que hacer la paz, los que son pobres de verdad, física y espiritualmente, con humildad, reconocer lo que somos cada uno, y el único que vale es Dios, un escándalo. Pero un escándalo para aquellos que no entienden ni papa, que son unos ignorantes sin ofender a nadie, porque el hombre debe de elegir no la ignorancia que lo hace guiñapa, que lo hace, pues eso, uno manejado por los demás y sobre todo por el poder, y lo elevan el ser pobre, el reconocer lo que somos, pobres pero en plenitud. Ahí va, esa es la reflexión. Pues bien, dejamos este sábado y pasaremos al domingo, que será el día 15 de octubre, donde ya hace buen estar y no tanta calor que hemos pasado en agosto y el verano, en definitiva. Un saludo
Un abrazo para todos. Nos veremos pronto. Adiós.